Luego de que hemos analizado el tema de legitimación, de temporalidad, de lugar, ahora nos corresponde analizar el ámbito modo. Miren, existen condiciones legales sobre la técnica de interposición que aborda 3 puntos. El primero, sobre qué causal de revisión baso mi recurso. El segundo, relacionado con la fundamentación del recurso. Y el tercero, respecto de la petición o inclusión de nuevas pruebas. Ya habíamos dicho que en función del principio de taxatividad, nosotros debemos escoger uno de los casos, las causales o subcausales que establece el Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Sobre todo en relación al caso 3, yo debo discriminar adecuadamente si enfoco mi recurso, mi propuesta impugnatoria en virtud, primeramente, de documentos falsos. Segundo, en virtud de testigos falsos. Tercero, en virtud de informes periciales maliciosos. Y cuarto, en virtud de informes periciales errados. Tienen unas determinaciones conceptuales totalmente distintas. Y claro, nosotros si revisamos el Código Orgánico Integral Penal en el campo de la prueba, desde el ámbito de la Teoría General de la Prueba Judicial, vamos a ver que en materia penal existe la prueba testimonial, la documental y la pericial. En ese sentido, el recurso de casación está enfocado precisamente en estos ámbitos de medios de prueba. Testimonial al hablar de testigos falsos. Documental al hablar de documentos falsos. Pericial cuando nos habla de informes periciales maliciosos o también informes periciales errados. Entonces miren cómo existe precisamente esta concatenación entre la teoría general de la prueba judicial desarrollada por las reglas del Código Orgánico Integral Penal y las causales de revisión. ¿Por qué? Porque precisamente con la revisión estamos haciendo una crítica a esos juicios de inferencia respecto de la prueba y los hechos que se fijaron como ciertos en un momento determinado. Hechos fijados como ciertos que contienen errores. Ahora bien, cuando hablamos y abordamos estos 3 puntos, el primero sobre qué causal de revisión baso mi recurso, también indicamos que en función del principio de taxatividad, los únicos cargos en revisión son los establecidos en el artículo 658 del COIP. Y miren, ¿qué puede pasar en la práctica? Que ustedes les consultan o buscan asesoría con ustedes. ¿Para qué? Para presentar un recurso de revisión respecto de un proceso que fue tramitado con las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1983, que todavía existen, ¿verdad? Y claro, ustedes van a decir, pero esa norma ya no está vigente. Miren cómo en función precisamente de los principios de ultraactividad de la ley, que es una excepción a la irretroactividad, la ultraactividad o la extraactividad de la ley, vemos que se tramitan aún casos que fueron tramitados con el procedimiento penal de 1983 aquí en la Corte Nacional de Justicia, precisamente con recursos de revisión. Y claro, y si nosotros revisamos este código de 1983, vamos a ver cómo evidentemente ahí habían 6 causales de revisión. Era una determinación más amplia. No sé si alguien tiene a la mano el Código de Procedimiento Penal de 1983. Perdón por pedir mucho, pero sí sería importante, ¿no? Entonces, miren, ahí habían 6 causales de revisión. Eran muchas más amplias. Incluso había una causal de revisión que coadyuvaba a determinar, incluso a hacer pensar de que se podía volver a hacer un ejercicio de tipicidad, es decir, verificar si existían errores de derecho. Pero esas eran las normas precisamente que estaban vigentes. Hoy podríamos decir que está estructurado de una forma más técnica el recurso de revisión en el Código Orgánico Integral Penal. Pero en su época habían 6 causales de revisión. Miren, artículo 385. Les leo. Habrá lugar al recurso de revisión de toda sentencia condenatoria, el que se interpondrá para ante la Corte Suprema de Justicia en los siguientes casos. 1. Si se comprueba la existencia o la identidad de la persona que se creía muerta. 2. Si por error se hubiera condenado a un inocente en lugar del culpable. 3. Si existen simultáneamente 2 sentencias condenatorias sobre un mismo delito contra diversas personas, sentencias que por ser contradictorias revelan que una de ellas necesariamente es errada. 4. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos
o de informes periciales manifiestamente maliciosos o errados. 5. Cuando no se hubiera comprobado conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la sentencia. Si ven esta causal 5, nos conlleva a un tema, nos conduce a un tema, a que en revisión se podían analizar cuestiones de subsunción, es decir, los hechos al derecho, errores de derecho, pero existía esa causal. Y 6, si una persona ha sido sentenciada a reclusión cuando según la ley la sentencia debía ser solamente de prisión. 7, cuando en forma manifiesta se demostrare con hechos nuevos que el sentenciado no es responsable del delito que se le ha imputado. Entonces miren cómo precisamente habían más causales de revisión. Y claro, yo tendré que ir y revisar el código de 1983. Tengo que revisar a veces el código de procedimiento penal del 2000 con sus reformas, de acuerdo al código con el que se tramitó el proceso, ¿verdad? Y precisamente ahí viene, claro, podemos decir, pero es un poco discordante, tenemos ya un código orgánico integral vigente, ¿por qué aplicamos esas reglas? Precisamente por este principio de retroactividad de la ley penal. Entre esos principios de retroactividad penal, la ultraactividad, es decir, aplicamos al caso normas que no están vigentes por este efecto de ultraactividad, que es la excepción precisamente a la irretroactividad de la ley. Entonces miren cómo dentro del parámetro modo yo debo escoger una de las causales que establece la ley de la materia y cualquiera de los códigos que apliquemos, ¿verdad? Ahora, el segundo aspecto o punto tiene relación con la fundamentación del recurso. Ahora bien, este ámbito, este aspecto determina un estudio de forma de los escritos de interposición que se deriva de la tecnicidad de esta vía extraordinaria y que se sostiene sobre la máxima jurídica que afirma que determinados derechos constitucionalmente consagrados son relativos, entre ellos el de recurrir, porque no constituye un simple mecanismo disponible, sino un mecanismo destinado a dar satisfacción a un interés real y legítimo. Es decir, la fundamentación expuesta en el libelo debe demostrar la existencia de la causal invocada por el recurrente. Eso no nos olvidemos, este es precisamente el punto angular, la piedra angular de mi recurso de revisión. Yo lo que debo justificar precisamente, luego de que escojo la causal, debo justificar precisamente la existencia de esta causal. Y una vez que haga esta hilación, ulteriormente voy a indicar cómo la existencia de esto, precisamente el error en la sentencia de condena. Si ven cómo hay una especie de violación indirecta, podríamos decirla, ¿no? Primero verificamos la causal, ¿sí? Justificamos aquello y luego explicamos cómo, una vez que se ha verificado, qué sé yo, la existencia de testigos falsos, vemos cómo esos testigos falsos conducieron a fijar de forma errada los hechos con los cuales se condenó.